Graciela de Moura, que es candidata a diputada nacional y es además funcionaria del Ministerio de Industria de la provincia de Misiones. Graciela, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Ariel. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por venir, muy amable. No, Primera favor. entrevista de este año. Sí, primera de este año. Vine hace como un año y alguito. Exactamente, en otro contexto. En otro contexto, totalmente. ¿Qué pasó en el medio? Pasaron cosas. Te escuchaba atentamente y en respuesta, y bueno, sí vengo del sector privado, y algo que estamos pidiendo y que pide el sector privado, y hoy estuve hablando con muchos empresarios, esto es predecibilidad. Siempre pedimos eso y no lo estamos teniendo el gobierno nacional. Hoy justo hablaba con un empresario y me decía, Milei se saca muchas fotos con Trump, pero Trump está cuidando la industria nacional y claramente nuestro gobierno nacional no está cuidando la industria y desde mi perspectiva es clave que el gobierno cuide nuestra industria nacional. Te lo dije hace un año que era importante ordenar la macroeconomía y sigue siendo importante porque es importante una macroeconomía ordenada para generar confianza y sobre todo los inversores, pero sin descuidar las economías regionales. Entonces, y también te lo dije y te lo vuelvo a decir, es importante la apertura de los mercados, pero una apertura de los mercados desmensurada, sin cuidar y proteger nuestra industria nacional, es muy peligroso. Y está sucediendo eso en el día de hoy, digamos. Si uno mira la agenda del Ministerio de Industria de la provincia de Misiones, a la cual a usted la tiene como subsecretaria, ve que hay aportes del gobierno provincial para buscar nuevos mercados en ferias, para tratar de unir a ese sector privado, a ese emprendedor, a ese mundo pyme con el que va a comprar, que es muy difícil, muy complejo. Es decir, hay un Estado que está allí dando una mano. Ahora bien, lo que estamos discutiendo para el 26 de octubre es políticas nacionales. Totalmente. ¿Y ahí con qué escenario nos encontramos, Graciela? Mira, yo recalco siempre esto porque siempre cuando me preguntan qué estás haciendo en la campaña, yo les digo, lo que estoy haciendo es la gestión, es mostrar en la gestión lo que estás haciendo. Y claramente hay un acompañamiento del gobierno provincial y es respuesta al recorrido que hicimos en la provincia y de que nos pedían, hay un montón de acompañamiento, pero necesitamos este salto cuántico que es vincularnos con nuevos mercados. Y lo estamos haciendo desde el gobierno nacional. Pero me he recorrido varias reuniones en otras provincias o en Buenos Aires en esta gestión de este gobierno nacional que yo sí acompañé y deseo siempre que al gobierno nacional le vaya bien, porque si al gobierno nacional le va mal, nos va mal a todos los argentinos. Pero no estamos teniendo respuestas en relación al acompañamiento de la industria. No tenemos. Y cuando me juntaba, por ejemplo, que ahora renunció el secretario de PYME de Nación, lo que tenían eran un montón de capacitaciones para ofrecernos. Y yo le decía, pero ¿por qué la capacitación que nos dan ustedes desde Nación, por qué el ingeniero nacional o el de Buenos Aires tiene que ser mejor que nuestro ingeniero? No, eso nosotros tenemos en Misiones. Necesitamos otro tipo de políticas para nuestros sectores productivos. Y eso, bueno, es algo que yo quiero trabajar. Graciela, ¿y el mundo pyme qué le pide a usted? Porque usted viene del mundo pyme. Sí, pide previsibilidad. ¿Qué le pide? Pide Está bien, previsibilidad, eso es, pide eso líneas es de amplio. crédito accesible, pero pide un acompañamiento desde el gobierno nacional, pide que se le cuide, terminé de decirte, pide que se le cuide a las empresas nacionales. Nosotros no podemos esperar que Trump le ponga un arancel diferenciado a todos los países y que Brasil, porque no podemos celebrar que a nuestro vecino también le vaya mal y que tenga un arancel un poco más alto que el nuestro y que vamos a tener un veranillo, como dicen todos los del sector forestal, vamos a tener un veranillo, no podemos trabajar pensando, el sector privado no puede trabajar pensando que va a tener un veranillo, necesitamos tener políticas nacionales estables, saber cuál es nuestro norte. Yo creo que en este momento el gobierno nacional no está sabiendo cuál es su propio norte. Y claramente nos afecta a todo el sector privado. Yo no dejo de ser privada, yo estoy cumpliendo una función pública en este momento, pero no dejo de ser una persona relacionada al sector privado. ¿Y vende más o menos que hace un año? Mucho menos. Y tampoco soy ajena de todos los negocios que están cerrados. Hace muchos años que no veía, y es muy triste contarte eso, con carteles de alquiler. Claramente hay locales nuevos que se abrieron, pero veo, estoy en los grupos de los comerciantes y vendo fondo de comercio, remato, mercadería, y es muy triste ver eso. Yo celebro siempre cuando alguien inaugura un local, pero estoy viendo hoy en día más cierres de locales que inauguración, y eso es muy triste. Cuando usted habla con los funcionarios nacionales, ¿entienden esto? ¿Tienen dimensión? No entienden porque no hacen territorio.
Yo creo que eso es algo que tiene el gobierno de la provincia de Misiones. La renovación es el recorrido de territorio, de escuchar a la gente y tratar de dar respuesta. No siempre se puede responder a todo. Y creo firmemente que al gobierno nacional le falta eso, le falta recorrer más las provincias y entender las realidades de la gente. Yo el año pasado, cuando me vinculaba con gente de Buenos Aires, bueno, vinieron, traté de que vengan, gente de Cancillería, que vengan, le digo, acompáñenme, quiero que visiten una plantación de té, quiero que visiten una plantación de yerba, quiero que sientan lo que yo siento en mi corazón cuando yo voy a otro lugar a vender lo mío, porque ¿cómo van a estar en otro país ofreciendo lo que tenemos nosotros si no conocen nuestra realidad? Entonces, tratamos desde la gestión de hacer eso. Entiendo que hay muchísimas oportunidades comerciales, pero desde su experiencia, ¿cuál es el rubro hoy en la provincia de Misiones que está en un momento excelente y que necesita ese empujoncito a nivel nacional? Yo creo que Misiones, lo voy a volver a decir, Misiones siempre cuando nos vendemos decimos somos foresta industrial, somos té, somos yerba y tabaco. Sí. Y Misiones Yerba, té, tabaco y ahí, foresta industria. y ahí nos quedamos. Y tenemos mucho potencial para crecer en todo lo que sea sector alimenticio, los mercados de nicho, todos los productos saludables. Hoy en día la gente, el consumidor consciente y que busca productos sin agrotóxico, paga mucho más. Entonces hay muchos mercados de nicho que se puede trabajar, digamos, incorporar recursos a las economías regionales. Yo creo que eso es muchísimo que tenemos muchísimo para crecer. crecer. ¿Pero eso tenés producción en Misiones? Sí, porque son mercados de nicho, no necesitas volúmenes, es diferente, son mercados de nicho o, en todo caso, productos con valor agregado del sector de la yerba y del té. Bueno, te cuento, ayer estuvimos en Ciudad del Este, a Business Week, en una feria, donde tuvimos una reunión con un empresario brasileño. En la Miami latinoamericana. Ellos lo dicen así, somos la Miami latinoamericana. Digo, es el mayor mercado a cielo abierto que tenemos en la triple frontera. Ciudad del Este es... Sí, eso, pero siempre voy a defender lo nuestro. Igual, sí, yo soy una apasionada por la provincia de Misiones y yo creo que tenemos siempre mucho para crecer. ¿Y de qué se discutió ahí? Primero que estuvo el presidente de Paraguay, donde él claramente estuvo diciendo que en su gestión él iba a trabajar para que no se suban los impuestos, sino hacer una reducción del impuesto. Y yo escuchaba y decía, necesitamos esto también, esto en Argentina. Y bueno, y nuestro gobernador también estuvo invitado, estuvo el invitado el gobernador de Paraná, Brasil, y de Paraná, Paraguay, donde estuvieron discutiendo política de frontera. Nuestro gobernador claramente dijo, no tenemos que vernos como competencia, sino como complementos. Y yo creo siempre que uno va a una feria con la intención de vender, y no siempre es para vender, sino que también para incorporar conocimiento, traer nuevas ideas. Y ahí nos vinculamos con un empresario brasilero que formula shot de guaraná. Mira. Entonces, esa bebida decía que tiene 160 productos y que vende en un montón de países, pero que no vendía Argentina. ¿Por? Y estuvimos charlando con él de por qué. Él dice que el mercado argentino como que no le era atractivo consumir el guaraná, pero le dijimos que sí se podía hacer eso de yerba mate. Entonces quedó interesado y bueno, quedamos en hacer vinculaciones. Y de eso se trata esas ferias. También aprendes un montón y generar vínculos, digamos, donde podamos traer, porque yo tengo como principal objetivo traer inversiones, porque las inversiones también generan fuentes de trabajo. Había en el comienzo del gobierno de Javier Milei, que apoyó el gobierno provincial, el RIGI, que era la gran expectativa. Bueno, ¿cuántas empresas van a venir, inversiones superiores a los 200 millones de dólares, entraban en ese régimen? Fue ratificado en la legislatura, tengo entendido, hace 15 días. Sí, es así. ¿Hay expectativa realmente con eso? ¿O es un mercado lejos para nosotros? Bueno, pero el gobierno nacional ha demostrado y que no han venido muchas inversiones. Yo celebro que el gobierno de la provincia de Misiones se haya incorporado a eso. Yo creo que podemos tener más posibilidades de mini RIGI que quizás de más grandes inversiones. Esa era la próxima pregunta. ¿Por qué no hay RIGI para las pymes? Bueno, y yo creo que va por ahí la mano. Mira, mañana te cuento que nuestro gobernador se va a juntar con un empresario valenciana, que es el dueño de 60 sucursales, fábrica de muebles en Argentina, donde tiene intención de invertir en Misiones. Yo creo que van por ahí, van por pequeñas inversiones más que grandes inversiones. En Misiones podemos llegar a tener grandes inversiones en turismo, y si no, en energía, biomasa, digamos, podrían ser posibles grandes inversiones. Después las demás pueden ser inversiones más chiquitas.
¿Qué proyecto quiere llevar a la Cámara de Diputados de la Nación? Yo A por partir de toda esta expertise. Yo por sobre todo, siempre los proyectos tienen que ver, primero defender lo que ya tenemos. Hay que defender firmemente, y lo dice nuestro primer candidato a diputado, el doctor Oscar Herrera, lo que tenemos ganado. Tenemos que seguir defendiendo la salud, la educación, la seguridad. Me gustaría trabajar mucho en lo que tenga que ver con eso, con el desarrollo económico. El gobierno no puede estar ajeno al acompañamiento, lo digo y lo vuelvo a decir, tiene que abrazar el privado. Nadie llega solo. El gobierno por sí solo no puede existir y el privado necesita. Hay que complementarse. Entonces me gustaría trabajar en eso, trabajar en políticas que acompañen con herramientas al sector privado. El sector privado es el que contiene cuando el sector público no puede sostener la fuente de trabajo. Entonces, te pido la imagen, por favor, de lo que pasó, tengo entendido, hoy a la tarde, señor director, por favor. ¿Vemos la foto? Hoy, ¿qué pasó hoy a la tarde? Cuénteme, usted la vemos ahí en primera fila. Hoy estuvimos en el Centro de Cazador acompañando a nuestro candidato Oscar Herrera, donde él estuvo dirigiéndose a todos los militantes que nos acompañan, lo estuvieron escuchando atentamente. Y eso, voy a decir una palabra que te dije antes de empezar, que yo suelo decir la palabra amor en política, me dicen, la palabra amor en política no se puede decir. Yo creo que a nosotros nos falta eso, nos falta el abrazo, nos falta la escucha, nos falta el amor hacia el militante, es aquellas personas que construyeron la política. Le saludé a mucha gente que lo conozco de hace 20 años atrás, porque yo no soy nueva en política, soy nueva en la función pública, que es diferente, pero yo siempre milité. Yo estoy convencida que la política... Mira, yo no es que tenía un espacio, digamos, empecé desde muy chica en el Soberbio, pero siempre estuve en las elecciones, siempre trabajé, pero sí estuve siempre acompañando acá en Misiones el Frente Renovador de la Concordia. Yo en las últimas elecciones no estaba de acuerdo con la gestión anterior a nivel nacional y sí lo acompañé al presidente, por eso dije recién, me encantaría que le vaya bien al presidente porque nos iría bien a todos los argentinos. ¿Usted no estaba de acuerdo con Alberto? No estaba de acuerdo con Alberto Fernández, realmente, y a mí me compró la idea de Milei. Pero bueno, comparativamente, yo no soy defensor de Alberto, por favor, que no se malinterprete, pero Alberto comparado con este año y medio es Churchill. Totalmente, bueno, y yo... no es que le estoy pasando factura, pero... No, y estoy de acuerdo con vos. Alberto comparado con Milei. Estoy de acuerdo con vos, pero yo creo que los dos extremos, en este momento, los dos extremos son, digamos, vamos a los dos extremos, una cosa y otra, entonces no estamos teniendo, yo creo que el pueblo argentino tuvo tanta fe y no está teniendo la respuesta del gobierno nacional a la fe que puso, y me incluyo, pero sí tenemos que decir, esto está bueno, hay cosas que están buenas y cosas que no, entonces... ¿Qué está bueno de Milei? Mira, para mí Milei fue un obsesionado con reducir la inflación, estuvo bueno, pero una inflación con un parate... Graciela, ¿usted le cree a la inflación de Milei? Con un parate, con la mano en el corazón. Pero déjame terminar, una inflación con un parate, y yo soy comerciante, entonces la inflación que nos están vendiendo no es la inflación real que yo la estoy viviendo, que mi vecino de al lado comerciante la está viviendo, que el industrial me está contando, porque su materia prima está más cara. Entonces, está bien, pero yo no le pregunté eso, yo le pregunté qué destaca usted de Milei como positivo. Usted me dice, bueno, yo tenía expectativas de ser Milei como mucha gente de manera genuina, y es muy respetable. No es mi caso, claramente. Y están los archivos, y en esa entrevista lo habíamos discutido incluso. Ahora bien, para mí no es ninguna novedad lo que está pasando con Milei. Pero entiendo que aquel que apoyó genuinamente a Javier Milei está en todo su derecho. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué ve usted como positivo del gobierno de Milei? Usted me dice la reducción de la inflación. La reducción de la inflación es algo bueno, pero con un parate económico no es bueno. Entonces ahí ya lo empatamos. Claro. Ahí ya lo empatamos. ¿Después? Y después, lo que sí yo estaba de acuerdo... fíjate lo que estoy diciendo, la reducción del gasto público es muy importante. Un Estado nunca puede ganar más de lo que percibe, pero el celebrar que dejas a un montón de personas sin trabajo no está bueno. ¿Quién los va a contener? O, por ejemplo, las auditorías. Cuando algo está mal, está bien auditar, pero vos puedes auditar de una forma más ordenada, y no lo están haciendo de forma ordenada. Entonces, es una falta de respeto a una persona que tiene una discapacidad, realmente no se está respetando al pueblo que lo acompañó. Y yo creo que claramente se vio esto, ahora se está viendo en las elecciones que están sucediendo. Es decir, que le perdió el apoyo a Milei. Yo le perdí parte de la fe. ¿Le queda algo todavía? Porque yo siempre deseo que al gobierno le vaya bien, te vuelvo a recalcar.
Pero si no pareciera ser que uno quiere que Sí. el gobierno le vaya Sí, mal. sí, No, sí. porque estamos Pero yo nosotros. sí soy una ciudadana que le he perdido la fe. No, pero por supuesto, y tiene toda la razón. Totalmente convencido. Eh, la última pregunta, y le agradezco mucho la presencia aquí en el programa. Retomando el tema de la agenda nacional, ¿qué lugar tiene la mujer en la política nacional hoy? Porque da la sensación que después de muchos años de tener un lugar protagónico, con la llegada de Milei y una cantidad de políticas públicas que se dieron de baja, la mujer fue perdiendo protagonismo en nuestra discusión, en nuestro diálogo político, en la conversación pública. ¿Qué posición tiene usted al respecto? Yo siempre te voy a responder desde lo que siento y desde los espacios que ocupé. Los espacios siempre están dados y hay que ocuparlos. Yo lo veo así y en el sector privado siempre quizás lo siento y lo vivo diferente. Y yo dentro de la función pública siempre me sentí muy cómoda y me fueron dados los espacios, digamos. Voy a decir siempre honro, hay muchas personas que me antecedieron que lucharon para que yo esté acá hoy, porque quizás si yo viviera 100 años atrás, posiblemente yo no estaría sentada delante tuyo hablándote de políticas. Y yo creo que, y es mi invitación para todas las mujeres, que sigamos ocupando los espacios. Tenemos que venir, sentarnos, plantarnos, estar en la lista y defender las políticas públicas. Nosotros tenemos una sensibilidad, más allá de que creo que tanto el hombre y la mujer somos iguales, tenemos la mujer esa sensibilidad, ese toque de la sensibilidad de la percepción quizás de que el hombre no la tiene. Para aquellos que no la conocen y que, a ver, estos aparecen en todas las encuestas, tenemos una sociedad cada vez más distante de la dirigencia política. Y el que nos está mirando dice, ¿quién es Graciela de Moura? ¿Usted lo puede resumir en un minuto? Sí, sí, sí. Bueno, yo soy hija de la ruralidad, siempre digo, crecí en una localidad del Soberbio. Mi padre Frontera. trabaja, zona de frontera, mi padre trabaja en la chacra, es productor de batero, mi madre es ama de casa. Y después me dediqué a actividades comerciales, siempre participé de cámaras empresariales y ella hacía política, porque siempre defendí el sector productivo de la provincia, el sector que emprende. Y bueno, y estoy recientemente en la función. Me defino como una persona muy apasionada y yo creo en la política. Yo creo que la política es una herramienta transformadora que cambia las realidades. Y también hacer una invitación para todos aquellos que descreen en la política, que el voto es muy importante, porque el voto es el que pone a personas que van a decidir por ellos, en salud, en educación, en seguridad social, en economía, en todo lo que tenga que ver con el desarrollo económico. Entonces es importante ir a votar. ¿Más o menos motosierra? Para mí, recortar, eliminar no está mal. Lo que hay que hacer es discutir las políticas públicas y llegar a través del consenso. Yo estoy muy en contra de toda la agresión que está sucediendo y me duele mucho prender la tele a la noche y ver todos los quilombos y las discusiones que hay en nuestra Cámara de Representantes. Graciela ha sido muy amable. Gracias por haber venido. Muchas Gracias por su gracias. tiempo.